Hace unos días, mediante sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano anunció el lanzamiento del Gemelo Digital Social, un lanzamiento de una herramienta basada en inteligencia artificial que, según el gobierno, busca anticipar y simular escenarios para diseñar políticas públicas. Pero vamos a entender de qué es el gemelo digital, cuál es su funcionamiento mucho más en profundidad, y lo vamos a hacer con una especialista. Lo vamos a hacer con una especialista en IA, empresaria y conferencista. Nos referimos a Belén Ortega, que está del otro lado. Belén, ¿qué tal? Buenos días. Luis Cori y Nicolás Castillo te saludan. ¿Cómo estás? Hola Luis, hola Nicolás, ¿cómo están? Bien, Buen día. gracias por estos minutos. Yo a grandes rasgos planteaba lo que era justamente el gemelo digital social, pero entiendo que funciona como un almacenamiento de datos, ¿no? Sí, en realidad lo que respecta a capital humano funciona como un almacenamiento de datos donde el sistema capta la información de datos públicos y privados y en base a eso le permite generar predicciones de qué puede pasar en contextos sociales, económicos y culturales para poder prever estrategias de políticas públicas antes de implementarlas. Ujú. Con lo cual, visto de esta manera, es una gran noticia porque me permite a mí como político y como ministerio decir, bueno, este es el escenario que puede llegar a ocurrir. Bueno, como yo como gobierno puedo Sí, acceder a distintas políticas públicas para poder implementarlo. Ujú. Ahora, el tema es de dónde se sacan esos datos, Claro. quién accede a esa información y sobre todo la pregunta más importante que todavía no está de manera oficial es quién entrena ese modelo. O sea, Ujú. en qué datos yo me baso para poder predecir, porque la inteligencia artificial uno la va entrenando en base a la información que tiene, pero siempre tiene algún tipo de sesgo de. Claro. Entonces, realmente está hecha por una persona, por más de una persona. Tiene que ver el fundador de Palantir, que estuvo hace poquito, Peter Thiel, Hacia eso estuvo hace iba, poquito en sí. Argentina y se dedica a eso aparte. Ujú. Hace los gemelos digitales. Sí, que entiendo que él no es el único estado en el cual está participando. O sea que casi podemos decir que este empresario se empieza a convertir en un rey del mundo. No sé si era un rey del La mundo, pero sí en información es alguien poder. que totalmente. La información y el conocimiento, diría yo. Bien, sí Tanto el es cierto. conocimiento como la información es poder. Y la realidad es que es una especie de hombre, yo diría hombre y empresa disruptiva que hoy está a la vanguardia de lo que es la generación de información y la generación de gemelos digitales. Los gemelos digitales se vienen utilizando ya en otras empresas. Ujú. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con vialidad, para poder predecir mejores rutas. Siempre se utiliza para poder predecir en fábricas, para poder predecir posibilidades de fallas en la producción. Pero es la primera vez que se utiliza en las políticas públicas en Argentina, en un país donde, si bien somos el país que más adopción de inteligencia artificial tiene, entre un 60% en Mira. relación a Latinoamérica, Ajá. adopción no significa integración. Ujú. Entonces, acá por un lado tenemos un gran avance tecnológico, pero que no está acompañado ni de regulación ni de educación, porque las personas hoy no están tan educadas en la integración, o sea, en integrarlo en mi modelo de negocios para no perder mi trabajo, para poder evolucionar, para no quedar desplazado del sistema. Entonces, hoy no se están capacitando de esa manera, se está capacitando como usar ChatGPT, por así decirlo. Claro. Y por otra ujú, parte, la regulación, que ahí es donde viene la incoherencia, por así decirlo, desde mi lugar, que es, si lanzamos esto, tiene que estar regulado para poder darle transparencia algorítmica a los ciudadanos. Che, mira, Ujú. este es lo que vamos a hacer y soy transparente en toda la información. Pero el ministro de Desregulación, Federico Stroessner, lo que dijo en la conferencia en Davos ahora este año, en febrero, Ujú. lo que dijo fue, Argentina no va a regular la inteligencia artificial. Entonces, si por un lado no regulamos, no controlamos, no hay una mínima ley de convivencia de la inteligencia artificial con el ser humano, ¿cómo podemos garantizar la transparencia de la información en un algoritmo y en una inteligencia artificial? Ujú. claro, claro. Sí, justamente haciendo un poco de hincapié, Belén, en la cuestión de Peter Thiel, ¿no? Que está en la Argentina, que está viviendo Sí, en la Argentina, que es lo más llamativo, ¿no? Es uno de los empresarios se compró una casa. tech más importante, se compró una casa en el barrio de Recoleta, estuvo jugando al ajedrez en el Abasto. Es decir, ahora él empieza a direccionar en cierto punto sus inversiones hacia nuestro país, que empieza a ser una suerte de prueba piloto, ¿no? La Argentina a nivel internacional, digamos, de estos productos que ofrece Palantir, o cuál podría ser la visión en ese sentido.
Mi visión es que en realidad para mí están empezando a venir capitales tecnológicos a la Argentina. De hecho, un precedente que tenemos, el antecedente es lo que es el acuerdo con OpenAI, con ChatGPT, para poder construir el data center. El data center ya se está construyendo en Vaca Muerta, lo tiene a cargo Sun Energy en conjunto con OpenAI. Y la realidad es que eso, más lo que hoy está, a ver, no hay ninguna confirmación oficial que el proveedor de este tipo de aplicación que se va a utilizar en capital humano sea Palantir. Pero Ujú. todo indica que la realidad es que los escenarios, por como los vemos, incluso si le pondríamos toda esta información a una inteligencia artificial nos diría lo mismo, se puede predecir que realmente es Palantir. Ahora, Palantir puede ser en conjunto con una empresa en Argentina para que hagan nexo. Hoy lo que están haciendo las empresas estadounidenses cuando vienen a invertir en Argentina, lo hacen en conjunto con una empresa tecnológica en Argentina. Y tenemos dos escenarios más, que si lo vemos como piezas sueltas, no significan nada, pero en el todo significa mucho. ¿Cuáles serían? Otros dos temas que tenemos es el de Distrito Federal, acá en Buenos Aires, en Capital Federal se va a hacer un distrito tecnológico, un hub tecnológico, donde todas las empresas que puedan tener oficina en todo lo que es la gama del centro, el Ujú. centro porteño, van a tener exenciones impositivas, entre otros beneficios, El parque de la para traer innovación. capitales tecnológicos. El parque de la innovación y el hub que va a haber en calle Corrientes Ah, y en todo lo otro que tiene más. que ver con cerca de Sí. la 9 de julio. Va a haber Ujú. otro. El parque de innovación fue una prueba prototipo. Ok. Esto va a ser un hub de tecnología donde van a estar todas las empresas tecnológicas ahí. Ujú. Y por otra parte, tenemos dentro del Super Rigi que está hoy en el gobierno, Federico Sturzenegger lo que mandó dentro de este mega Rigi que hicieron fue la Ujú. posibilidad de generar sociedades de inteligencia artificial. Obviamente no detallaron la parte mínima de regulación, de ver quién es el responsable, etcétera, etcétera, pero la realidad es que ya se mandó al gobierno la posibilidad de que así como yo saco una SRL o una SA o una SAS, puedo tener una sociedad de inteligencia artificial que está liderada por ser una empresa que tiene agentes de inteligencia artificial. Entonces, si Ujú. nosotros unimos todo esto, Argentina está yendo a un mundo tecnológico muy acelerado y muy avanzado, que la mayor preocupación es, y de cara a lo que sucedió ahora el lunes con el Papa, es qué Ujú. va a pasar con la educación y la regulación, y sobre todo con la adaptación del ser humano en Argentina hacia la posible, hacia una posibilidad bastante importante, diría yo, de desplazamientos de trabajos viejos para la inclusión de trabajos nuevos. Es un Ujú. proceso. El Claro. desplazamiento no es que nos vamos a quedar sin trabajo, es que van a desaparecer ciertos trabajos que lo van a hacer la inteligencia artificial y el ser humano se tiene que adaptar y transformar hacia nuevos puestos de trabajo. Claro. Ujú. Belén, y esta cuestión, ¿no? De este lanzamiento del gemelo digital social, ¿lo podríamos vincular quizás con esta modificación que hubo a fines del año pasado con los servicios de inteligencia, ¿no? Que dijeron que ahora iban a poder empezar a nutrirse de datos también digitales, digamos, del entorno digital, de redes sociales. ¿Esto se puede vincular efectivamente con esta consolidación del gemelo digital social? ¿Qué riesgo habría en ese sentido? Hoy se puede vincular toda la información. De hecho, lo que dice en el anuncio es que va a obtener información de datos privados y datos públicos. Como poder se puede hacer. Como poder yo puedo reclutar la información de cualquier tipo de algoritmo y de cualquier tipo de información. De hecho, si vamos a un paso más adelante, el gemelo digital hoy en Estados Unidos se le dice digital twins, le dicen en inglés en Estados Unidos, y lo que es un gemelo de nosotros mismos. Es una copia en lo que sería la parte tecnológica, el almacenamiento de datos nuestra. ¿Qué hace eso? Controlar a los ciudadanos en lo que consumen, lo que hacen. Eso es en el peor escenario. Controlan lo que hace cada ser humano desde lo económico, desde lo físico, desde lo virtual, desde los comportamientos. De hecho, eso sirve también para comportamientos de compras, para cómo es el consumidor, para predecir cuánto va a consumir, cuánto va a gastar, cuánto va a invertir. Esto todavía no está hecho acá en Argentina, pero vamos hacia un mundo tecnológico en donde estos gemelos van a ser cada vez más comunes. Los Claro. gemelos digitales van a tener información. Ahora, esa información, si no hay regulación, la pueden sacar desde cualquier lugar. Porque si no está regulada la inteligencia artificial, la puedo sacar desde cualquier lugar que yo tenga porque es un país libre Ujú. O sea, para la libertad tipo. nada es privado. Se pierde Nada, la y hoy privacidad. por hoy, sí, y hoy por hoy, nada es privado. Hoy Ujú. por hoy vos dejas un mail en una página web y tienen acceso a tu mail y a tus datos. Hoy googleás tu nombre y apellido. Yo siempre te pongo un ejemplo, cuando doy charlas en las universidades, siempre pongo un ejemplo, es googleémonos. Pongamos nuestro nombre y Ujú. apellido completo en Google
les puedo asegurar que aparece toda la información. Dirección comercial, quit, will, aparece en páginas web, aparece en los sitios donde estuvimos, aparece mucha información. Imagínense eso trasladado a una vida digital que estamos yendo. El ser humano está haciendo una vida digital donde expone todo Claro. en todas las redes, porque el sistema te va llevando. Y Ujú. eso hace que ya no hay información pública o privada, es relativo. Ahora, para que realmente se cumpla la información pública y la privada, tiene que haber regulación, tiene que Ujú. haber un consenso. Correcto. Vos sabés que pensando en lo que vos planteás, en esto del posible control que exista desde ya, digo, hoy ya hay también algo sobre las redes sociales. El algoritmo te va tirando en base a tus preferencias y no preferencias. Recuerdo haber visto un documental en Netflix que viene un poco a la Sí. pregunta que yo te decía de nada es privado. Y que hace mención a eso, ¿no? Bueno, vamos a controlar hasta campañas políticas en base a tus reacciones. Bueno, él se llama esa serie que está muy buena, es Ujú. película o serie del dilema de las redes sociales, donde Sí. te habla del algoritmo. El tema es que en las campañas políticas ya se está utilizando. Milei ganó por eso. Ujú. Uno de los focos de Milei, por los cuales ganó, es porque se animó a estar en los algoritmos. Político que estaba antes iba a la calle y trataba de convencer a la gente de que se uniera a su partido. Milei fue a las redes sociales y publicó de manera estratégica los videos que necesitaban de acuerdo al tipo de persona que iba y segmentó todo en una estrategia y una campaña política netamente digital. Se vienen las elecciones en 2027 y va a pasar exactamente lo mismo, solamente que la competencia va a ser más fuerte, porque todos van a estar en redes sociales. Claro. Y el algoritmo lo que tiene es que, de acuerdo a la cantidad de tiempo que yo miro un reel, o si le pongo me gusta, o compartir, o comento, es la burbuja que me crea de mi realidad. Si yo voy a la lupa en Instagram, mi lupa de cosas que yo veo es completamente diferente a la de ustedes. Claro. Y no hay Ujú. lupas iguales, Ujú. todos son diferentes. Entonces, los negocios, la inteligencia artificial, la economía, la política, la comunicación en sí, va a pasar por esa misma teoría y esa misma implementación de lo que es la burbuja de cada uno. Ujú. Claro, exacto. ¿Y ya hay antecedentes a nivel estatal de otros gemelos digitales sociales? Digo, porque también se comenta mucho, ¿no? Los gobiernos se empiezan a preparar un poco a cómo va a ser, digamos, la conducta social en los próximos años, donde, bueno, algunos especialistas dicen que con la irrupción de la inteligencia artificial, como bien decís vos, se pueden llegar a perder puestos de trabajo. Digo, una forma de controlar a los ciudadanos en eventuales estallidos sociales, ¿no? Existen ya otros Sí, países que empiezan a prepararse en este sentido, como posiblemente la Argentina? hoy en día China y Estados Unidos son los que más avanzados están en tecnología. Europa, recordemos que como está demasiado regulada, recién ahora están empezando a desregularla para que puedan avanzar tecnológicamente. Y un Ujú. dato no menor, Corea del Sur tiene está bastante avanzado en relación a lo que tiene que ver con China y Estados Unidos a nivel tecnológico y a nivel desarrollo, pero tiene algo muy interesante, que tiene una ley de convivencia con la inteligencia artificial. Ajá. Es el país pionero en las leyes de convivencia con la inteligencia artificial, que es un equilibrio entre, no es que no regulo como en Argentina, no regulo demasiado como en Europa, sino que hago una ley de convivencia que me permita legislar para prevenir y para poder proteger la integridad del ser humano. Claro. Entonces eso me parece que es algo, encontrar un equilibrio. Se hace camino al andar, la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, pero acá lo que tenemos que entender es que vamos hacia un mundo 100% digital y el Papa ya lo dijo el lunes, va a haber desplazamiento de trabajo y eso no nos tiene que asustar. Ahí yo también llevo un poco de tranquilidad, de que no nos tiene que asustar. La pregunta del millón no es si me gusta o no me gusta la inteligencia artificial, si le tengo miedo o no le tengo, porque el miedo mayor que le tenemos no es a la inteligencia artificial, es a la búsqueda del propósito del ser humano. Es si yo lo que vengo haciendo de manera espectacular en mi trabajo facturo, espectacular, soy la mejor facturando, pero Ujú. viene un robot y me lo hace, o viene un sistema y me lo hace, ¿qué puedo aportar yo a la empresa? Ujú. Entonces ahí es donde viene el desplazamiento, por el talento que yo puedo aportar. Entonces, Claro. hoy yo siempre lo que digo es eduquémonos en inteligencia artificial, capacitémonos para poder entenderla, para poder liderarla, para poder saber cómo si viene una automatización a mi empresa, cómo yo la puedo controlar, la puedo ver, la puedo liderar, la puedo mejorar
y explotemos nuestros talentos. Comunicación, creatividad, pensamiento crítico, pensamiento estratégico. Explotemos los talentos que tenemos para que en combinación y en la integración con la inteligencia artificial realmente podamos tener éxito. Correcto. Belén, muchísimas gracias por este tiempo, por la explicación. Ya después nos fuimos también por otros caminos más generales, pero aprovechando tu conocimiento me parece importante también para llevar tranquilidad, como bien decís. Y es importante la educación en este sentido para el mundo que se viene, para aquellos que estamos en el mercado laboral, pero para aquellos que también no lo están y para la vida cotidiana que va a ser necesario para entenderla. Así que muchísimas gracias por eso también. Te mando un saludo. Un placer. Que tengan lindo día. Gracias, hasta luego. Gracias. Pasó Belén Ortega, especialista en inteligencia artificial, empresaria, conferencista, hablando del gemelo digital social. Este anuncio que ha hecho el Ministerio de Capital Humano mediante sus redes sociales, este lanzamiento que ha hecho es una herramienta basada, como decíamos, en IA, que según el gobierno busca anticipar y simular escenarios para diseñar políticas públicas. Sí. Un gemelo digital que es una réplica virtual alimentada con datos para modelar comportamientos y prever escenarios, parte de lo que mencionaba justamente Belén, de un uso que se le puede dar a este gemelo digital, Sí. con esa posibilidad. Un anuncio oficial que no menciona si el sistema replicará datos individuales de los argentinos, ni tampoco qué software se va a utilizar, más allá de las especulaciones que hay sobre la aparición de Peter Thiel. Sí, sobre todo, bueno, para tener en cuenta que, como bien dijiste, los datos son información, el gobierno ya de por sí, en todas sus fuentes gubernamentales administran muchos datos y acá se van a combinar todos, básicamente para que lo podamos entender todos claramente. Petovelo el día de mañana quiere eliminar determinado programa, ¿no? Entonces, introduce esa variable dentro del gemelo digital social y ahí automáticamente, con toda la información, los datos que tiene, le va a permitir saber qué tipo de impacto va a tener, cuántos van a ser los perjudicados, qué tipo de reacción puede haber. Es decir, a través de un objetivo que se le pone o un escenario posible que se le pone al gemelo digital social, ahí es donde, digamos, el gobierno va a poder entender en su conjunto cuál puede ser la respuesta de la sociedad. Y acá el peligro, entre comillas, que es lo que Belén nos decía, es que al no haber regulación, no se sabe efectivamente de dónde van a salir esos datos, quién va a entrenar efectivamente a esa inteligencia artificial, porque perfectamente pueden ser, y como bien adelantó Belén, tanto de fuentes públicas como de fuentes privadas, a las cuales el gobierno se supone que no debería tener acceso, pero ahí combinarían ambas fuentes en pos de desarrollar y entrenar a ese gemelo digital social. Al compartir el video oficial, el presidente de la Nación puso por primera vez: nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el gemelo digital, un cambio de paradigma en la política social con el uso de inteligencia artificial. Documento.